¿Sabías que puedes crear tus pinceles de lettering personalizados y totalmente gratis? ¿Qué pasa, chavales? Soy señor Soda y hoy te voy a enseñar a crear tus propios pinceles para caligrafía en 4 aplicaciones diferentes, para que no tengas excusas. Y que ya llevo varios años probando diferentes aplicaciones para hacer dibujo digital y después de echarle muchas horas, por fin puedo decir que más o menos he aprendido a crear pinceles. Y te estarás preguntando por qué es importante crear tus propios pinceles. Pues es algo que es bastante importante porque, en primer lugar, cada artista debería tener un estilo que fuese único, y tener tus propias herramientas ayuda y mucho a desarrollar tu propio estilo y tus propias técnicas. Y en segundo lugar, porque así dejas de depender de los pinceles que vienen por defecto en los programas, que suelen ser algo básicos, y también dejas de depender de pinceles de terceras personas. Así, cuando necesites un pincel, si tú entiendes cómo se crean, simplemente vas al programa, al que más te guste, y creas tu pincel único, exclusivo para ti y para lo que quieras hacer en ese momento. Encontrar el pincel perfecto puede ser un auténtico dolor de cabeza. Como te he dicho, los pinceles que traen las aplicaciones suelen ser bastante básicos y normalmente cuando buscas algún pincel por internet acabas perdiendo tiempo y dinero, porque es difícil encontrar un pincel que se adapte justo a lo que tú quieres. Y por esa razón decidí crear mis propios pinceles. El programa que más utilizo a día de hoy es Procreate y los pinceles que tengo son para Procreate. Así que si utilizas este programa y quieres unos pinceles de calidad, aquí abajo, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguir mi pack de pinceles. Pero si eres de los de puño cerrado y te cuesta soltar un poco el dinero, no te preocupes porque quiero enseñarte a crear tus propios pinceles. Y para ello he hecho este vídeo, donde vas a ver todo el paso a paso para crear pinceles en Procreate, en HeatPaint, en Infinity Painter y en Sketchbook. 4 pinceles, 4 aplicaciones. Y solo tienes que quedarte hasta el final del vídeo y seguir el paso a paso en la aplicación que más te guste. Ah, y una cosa que se me olvidaba. Además de enseñarte a crear los pinceles paso a paso, es importante que te quedes hasta el final porque vamos a hacer una comparativa, y es que este vídeo quiero que sea un reto donde vamos a comparar la caligrafía tradicional con la caligrafía digital. Independientemente del programa que utilices, a la hora de crear pinceles vas a ver que tienes un montón de ajustes, pero de todos estos ajustes hay 3 que son los principales. Podríamos decir que la forma, la textura y el comportamiento del trazo son los principales ajustes los que van a determinar cómo funciona nuestro pincel. Y para el ejemplo del vídeo vamos a crear un pincel como este de aquí, de Ecoline Brush Pen. Es un pincel con punta pincel, ¿vale? De esto de que cuando escribes, al apretar, la punta se dobla, y justo ese es el comportamiento que le tenemos que crear a nuestro pincel para que imite a este de aquí. Vamos a ver cuál sería el primer paso. El primer paso sería analizar la punta de nuestro rotulador. Para analizar la punta del rotulador es tan fácil como hacer una simple marca. Y así, esta es la forma que tiene nuestro rotulador. Si has practicado alguna vez caligrafía tipo Brush Script, ya sabrás que para hacer los trazos hacemos presión al bajar y levantamos al subir. Y además de jugar con la presión, siempre jugamos con esta pequeña inclinación. Vamos con Procreate. Abrimos nuestra mesa de trabajo, le damos los pinceles, nos vamos a los pinceles que vienen por defecto dentro de la aplicación, en el apartado de boceto, y dentro de todos estos pinceles que vienen dentro de boceto, vamos a buscar uno que ponga lápiz HB. Deslizamos hacia la izquierda y le damos a duplicar. Y así, de esta manera, conservamos los dos pinceles, el que viene por defecto y el nuevo que vamos a crear nosotros, que se llama HB1, por ahora. Si hacemos clic sobre este lapicero que acabamos de crear, se nos abre la ventana del configurador de pinceles. Es una ventana con un montón de configuraciones, ¿vale? Tenemos muchísimas. Y vamos a ir paso por paso. Y la primera es trayectoria del trazo. En esta lo que tenemos que entender, aquí tenemos un simulador que nos muestra el pincel en tiempo real, cómo va quedando. Si nosotros damos un espaciado, vamos a ver que el trazo nos va a quedar separado, no va a ser continuo. Sin embargo, si bajamos el espaciado, mientras más bajo sea, más continuo va a ser este trazo. Lo vamos a dejar por defecto, en torno al 7, más o menos, que es como estaba. Vamos con el apartado de estabilización. Este apartado lo que va a hacer es modificar un poquito el trazo para que quede algo más suave, no quede tan tembloroso. Aquí vamos a jugar con la cantidad de estabilización que le vamos a dar. Si le damos mucha estabilización,
el pincel va a quedar muy corregido, pero no vamos a tener gestualidad. Vamos a perder un montón de gestos. Y si le damos, y si le damos una cantidad muy baja, vamos a tener muchos gestos. Si no tenemos buen pulso, sí que vamos a ver ese temblor que es tan característico de cuando estamos empezando, sobre todo. Aquí lo podemos ver bien, cómo modifica el trazado. Podemos dejarlo en torno al 15%. Esto va a depender mucho de cada persona. A mí me gusta que el trazo sea lo más parecido posible a lo que es el trazo en la vida real. Siguiente apartado. Vamos con el ahusamiento. El ahusamiento lo que hace es configurar cómo va a ser la punta del pincel. Si os fijáis en esta parte de aquí, cuando yo muevo, me voy a poner por aquí arriba para no molestar. Si yo muevo esto hacia el centro, se afinan las puntas. Ahí lo podéis ver. Al tener esto activado, lo que vamos a hacer es configurar las dos puntas por igual. Si lo tuviésemos desactivado, podríamos configurar una y luego la otra. Lo vamos a dejar con las dos juntas y bueno, que nos afine un poco el final, pero tampoco queremos que mucho. Tamaño, lo podemos bajar un poquito, 95, para que no sea tan cantoso el filo de la punta y por ahí puede estar bien. Opacidad, lo vamos a poner en 32 porque no queremos que el trazo final, que las puntas de nuestro trazo sean muy transparentes, ni tampoco queremos que estén completamente llenas de tinta. Así de esta manera podemos tener más contraste entre nuestros trazos. Aquí no vamos a tocar nada, nada y nada. Siguiente, el apartado de la forma. Este es el apartado más importante para configurar un pincel en cualquier programa. Y Procreate es la mejor aplicación para configurar los pinceles. Así que vamos a trabajar con la forma. Vamos a dar, no vamos a venir aquí arriba donde pone editar. Le damos, nos venimos a importar y aquí vamos a importar en este caso desde biblioteca de origen. Al darle en biblioteca de origen se nos abren unas muestras que ya trae Procreate por defecto. Con todas estas muestras puedes crear diferentes pinceles. Trae un montón, como ves, y nosotros vamos a buscar una muestra que sea algo cuadradita, algo parecido a esta de aquí. Por ejemplo, esta de aquí, que se llama Charcoal Block. Esta de aquí, importante, si tocamos con dos dedos sobre la pantalla, se nos vuelve en negativo el pincel. Nosotros vamos a pintar siempre con lo que aquí veas en color blanco. En este caso nos interesa que pinte lo que vemos en blanco, este apartado así cuadradito. Una vez lo tengamos, le damos OK. Y nos vamos a bajar hasta este eje de aquí. Con este eje lo que vamos a hacer es cambiar el ángulo de nuestro pincel. Por ejemplo, aquí lo vais a ver mejor. Lo que estaríamos haciendo sería cambiar el ángulo de la punta de nuestro pincel. Hemos dicho que nuestra punta es cuadrada, pues no es lo mismo si escribes así que si escribes así. Va a ser más fino si escribes con la punta cuadrada un poco girada. Y si la pones girada por completo, va a ser más fino porque al final solo vas a pintar con esta parte de aquí. Nosotros vamos a buscar un ángulo que nos interese. En este caso, unos 15 grados puede estar bien. Es un ángulo que favorece el sentido de la escritura. Nos vamos al apartado de grano. Este es el segundo apartado más importante a la hora de crear un pincel. Y es que si con la forma elegíamos cómo iba a ser el trazo de nuestro pincel, con el grano lo que vamos a hacer es elegir cómo va a ser la textura de este pincel. Igual que hicimos con la forma, si le damos a importar, biblioteca de origen, tenemos un montón por defecto. En este caso yo me voy a quedar con la que viene, me parece bien. Creo que le da esa textura de lápiz que queda bastante chulo. Nos vamos a ir al apartado de dinámica.
Y en este apartado de dinámica, ¿qué es lo que podemos modificar? Podemos modificar el tamaño. Según la velocidad a la que nosotros hagamos el trazo, no es lo mismo. Voy a borrar todo esto. No es lo mismo que hagamos el trazo lento a que lo hagamos rápido. Con esto vamos a modificar y aquí puedes ver cómo la parte que he hecho el trazo más despacio es más gruesa y cuando he hecho el trazo más rápido lo convierte automáticamente en algo más fino. Nosotros lo vamos a dejar en torno al 96, más o menos 95, por ahí está bien. Con la opacidad la vamos a dejar por defecto, pero ocurre exactamente lo mismo. Cuando modificamos la opacidad, lo que le estamos diciendo es que si escribimos muy rápido, el trazo desaparezca y si le damos una opacidad máxima, lo que queremos es que la velocidad no le afecte al trazo. En este caso, lo vamos a dejar por ahí más o menos en torno al 25 o 26. El tamaño, también podríamos modificar el tamaño según la velocidad. Mientras más rápido, más fino o más grueso y la opacidad exactamente lo mismo. No lo vamos a tocar, lo vamos a dejar sin nada. En Apple Pencil tenemos el apartado de presión. Vamos a configurar el tamaño del pincel según la presión que hagamos nosotros sobre la pantalla. Si le ponemos una presión muy alta, si le ponemos una presión muy baja, lo que vamos a modificar es cómo afecta la presión al tamaño. Si yo no aprieto y si yo aprieto más. Vamos a ver cómo modificamos el trazo en función de la presión. Vamos a poner en el 75 más o menos. Está bien. La opacidad también podríamos configurarla según la presión que hagamos. En este caso lo vamos a dejar así. Y vamos a dejar todo lo demás tal y como viene porque el pincel que hemos cogido efecto lápiz ya viene bien configurado. Lo único es que hay que darle algunos ajustes para que nos cree contraste según la presión que nosotros hacemos y de esta manera nos sirva para crear un pincel de caligrafía estilo de punta plana. Si nos venimos al apartado de propiedades, vamos a configurar el tamaño máximo. Ahora mismo, si hacemos mucha presión, ese es el tamaño máximo que nos va a dar. Si nosotros ampliamos, nos va a modificar y mientras más presión hacemos, mayor va a ser el tamaño con la presión. Ve cómo se hace más grande y si lo dejamos más fino, pues es menos el tamaño que va a tener nuestro lápiz cuando hagamos presión. Yo suelo trabajar en torno al 40%, 43%, está bastante bien. Y otro ajuste que tenemos que dar es el tamaño mínimo. Si nosotros cogemos el tamaño mínimo y lo intentamos llevar al máximo, nos lo va a poner por defecto igual que el tamaño máximo. Y tiene sentido, porque el tamaño mínimo no puede ser mayor que el tamaño máximo. En este caso, nos lo deja en 43%. Y como ves, al hacer esto, vemos que la presión ya no afecta. Tanto la parte del trazo donde hemos hecho presión como la parte donde no hemos hecho presión tienen el mismo grosor. Y esto es algo que no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crear contraste. A nosotros lo que nos interesa es tener trazos gruesos y trazos finos. Y así, de esta manera, vamos creando contraste en nuestro propio pincel. Ya hemos creado nuestro primer pincel y ahora tenemos que probarlo. Hay que ajustar el tamaño, no necesitamos que sea tan grande. Y bueno, va bastante bien. Vamos con Infinity Painter. En Infinity Painter los pinceles los tenemos a la izquierda en lugar de a la derecha. Y para crear un pincel nuevo vamos a hacer exactamente lo mismo que en Procreate. Nos vamos a venir a los pinceles de lapicero, vamos a buscar el HB y si dejamos presionado sobre este pincel se nos abre este menú donde podemos darle a duplicar. Creamos el pincel con nuestro nombre, por ejemplo, señor Soda o el nombre que le quieras dar y le damos a crear. Ya tenemos aquí nuestro pincel. Nos venimos a este simbolito de menú de aquí arriba y tocamos sobre él.
En el configurador de trazos nos vamos a meter un poco manos a la obra. En lugar de empezar por la ventana de trazo, nos vamos a ir a la ventana de cabeza. Vamos a configurar la punta de nuestro pincel. Igual que en Procreate ya tenemos un montón de pinceles que están por defecto. Para que los pinceles sean lo más parecido posible, vamos a elegir una punta como la que teníamos en Procreate, que es en este caso esta de aquí. Vamos con el flujo y le vamos a poner pues un 80% más o menos. El espaciamiento, ya vimos en Procreate cómo funcionaba. Vamos a hacer aquí una prueba. Así es como está pintando nuestro pincel ahora mismo. Lo que vamos a cambiar es el espaciamiento para hacerlo más pequeño y que no se nos creen estos surquitos entre medias. Ahora vemos que al pintar el trazo es bastante más continuo que lo que teníamos antes. Vamos a seguir configurando este pincel un poquito. La suavidad la vamos a bajar. En el apartado donde viene presión la vamos a quitar. Y el apartado donde viene inclinar también lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque no queremos que la presión interfiera en nuestra punta. En este caso, lo que queremos es que la punta pinte de esta manera. El resto de ajustes los vamos a dejar por defecto y nos vamos a ir al apartado de textura. La textura funciona igual que en Procreate. En el apartado de dinámica vamos a cambiar tanto la presión como la inclinación. Bueno, la inclinación la vamos a dejar como está. Vamos a cambiar la presión. ¿Ves este gráfico de aquí? Si le hacemos clic podemos ampliarlo y trastearlo más a nuestro gusto. Ahora mismo por defecto nos lo configura con una especie de curva hacia arriba y nosotros lo que vamos a hacer es cambiarlo. Vamos a llevarlo más o menos este punto hasta la esquina de abajo y este otro punto hasta la esquina de arriba. Y el punto que tenemos por aquí en el centro lo vamos a dejar centradito y un poquito por encima de la línea. Si te fijas, por aquí arriba ya tenemos una serie de curvas predefinidas por el programa. Nosotros la que vamos a utilizar es esta, pero la vamos a modificar un poquito. Y ahora sí va pintando poquito a poco como un pincel de punta plana. En el apartado de pintar no vamos a tocar absolutamente nada y en el apartado de especial tampoco. Así que ahora nos vamos a volver al apartado de trazo. Vamos a modificar la suavidad del trazo. En este caso lo podemos dejar un 40% y esto lo que va a hacer es corregirnos las líneas para que no queden tan temblorosas. Aquí si os fijáis queda un poco comida y esto hace que la línea se vea más suave. El rango de tamaños lo vamos a modificar y lo vamos a dejar en torno al 1,5, 1,6, por ahí, más o menos. Esto lo que va a hacer es modificar el tamaño de nuestro pincel en función de la presión y nos va a dar, más variación de tamaño. Vamos a ajustar el apartado de dinámica. En esta ocasión sí que vamos a quitar la inclinación. No queremos que cuando inclinemos el pincel pinte de una manera y cuando lo tengamos recto pinte de otra. Por ejemplo, inclinado, recto, inclinado, recto. Esto viene bastante bien si queremos hacer un lapicero tal cual, porque la punta del lapicero no va a pintar igual así que así. Para practicar caligrafía esto no nos interesa. Para dibujar sí, pero para caligrafía no. Así que lo vamos a quitar. Y la presión, igual que hicimos anteriormente, nos vamos a coger nuestra curva, que la vamos a dejar también un poquito por encima de la línea. Y así podemos configurar mejor cómo funciona la presión del pincel y cómo modifica los trazos rectos o los trazos curvados. Dos ajustes que le podemos dar dentro del apartado de cabeza, por ejemplo, sería desactivar la rotación del lápiz y darle un ángulo en torno al 45% más o menos. Y con esto tendríamos nuestro pincel bastante configurado. Vamos a ver en KeyPaint cómo se configuran estos pinceles.
HePaint es una copia de Procreate, así que el configurador de pinceles y la ventana de pinceles se parece muchísimo a la de Procreate. Vamos a buscar en las diferentes carpetas de pinceles que trae por defecto HePaint, donde tenemos los pinceles de efecto lapicero. Y en estos pinceles de efecto lapicero nos vamos a ir también al lápiz HB. Con el HB seleccionado nos venimos a los tres puntitos y le damos a copiar pincel. Le volvemos a dar a los tres puntitos y le damos a pegar pincel. Y ahora tenemos una copia del pincel HB. Si le damos al pincel, se nos abre el configurador de pinceles y vemos que es bastante parecido al de Procreate. Vamos a empezar por la forma. Del mismo modo que hemos hecho en todos los programas hasta ahora, vamos a buscar una forma que sea algo cuadrada. Por ejemplo, esta aquí puede estar bastante bien. Al igual que teníamos en Procreate, HePaint nos deja un visualizador de pincel, aunque en este caso no podemos escribir, simplemente podemos ver los ajustes sobre el trazo que nos pone por defecto. Tenemos el apartado de suavizado, que lo que hace es suavizar la forma, emborronándola un poco, lo que hace es una especie de desenfoque, lo vamos a dejar en 100% y la redondez es exactamente igual, la vamos a dejar en el 100%. Lo que sí vamos a modificar es el ángulo. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues que este pincel tenga una inclinación parecida, la cual podría estar más o menos por ahí, en torno a 126, 125, por ahí puede estar bien. Seguimos bajando en los ajustes. En la parte de aquí abajo, donde pone dinámica de rotación, por defecto nos viene girar según el trazo. Nosotros lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en girar en la dirección del lápiz. Nos vamos a la ventana de textura y vamos a modificar la textura que trae. Se nos abre una ventana donde tenemos algunas muestras ya por defecto. Y vamos a coger una que tenga un buen aspecto de lapicero. Por ejemplo, esta de aquí podría servirnos. La posición la vamos a modificar. No sé si se llegará a apreciar en la pantalla, pero aquí puedes ir viendo los cambios. A mí me gusta por aquí, en torno al 5%, y el resto de cosas no las vamos a tocar. En la ventana de cepillo doble no vamos a hacer absolutamente nada. En el apartado de lápiz vamos a subir el tamaño y el flujo al 100% y vamos a modificar la curva de presión para que tenga un poquito de inclinación hacia arriba. En dinámicas no vamos a tocar absolutamente nada porque queremos que el trazo del pincel continuamente sea igual. Si quisiéramos cambiar el ángulo del pincel o quisiéramos cambiar el ángulo del tamaño de manera aleatoria, pues podríamos tocar por aquí, pero como no es el caso, lo vamos a dejar así. Y por último, nos vamos a venir a la ventana de general. Vamos a modificar el espaciado. Recordar que el espaciado lo que hace es hacer que nuestro pincel, lo que hace es que los sellitos de nuestro pincel pues, pinte más separado o más junto, pero como queremos que sea una línea lo más continua posible, el espaciado debe de estar, vamos a dejarlo pues, en el 3%, por ejemplo. Tamaño máximo, lo vamos a ampliar. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos hace falta? En el apartado de suavizado vamos a modificarlo un poquito, igual que hicimos en Procreate, sin pasarnos, porque queremos que el trazo quede bien, pero no queremos que quede artificial. Además, que si lo subes mucho, ves que le da mucho lag. O sea, tú tienes la punta por aquí y el trazo va con un poquito de retraso. Entonces, eso no nos interesa. Queremos que se vea lo más natural posible, porque a la hora de hacer caligrafía, también las sensaciones nos ayudan mucho a aportar gesto a la caligrafía. No es lo mismo hacer una A de esta manera que hacerla de esta otra manera, que por ejemplo hacerla de esta otra manera. O todos son A's, pero cada A dice una cosa diferente. En el apartado de usamiento también vamos a hacer algunas modificaciones. No queremos que la punta de nuestro pincel siempre sea fina y bueno, si queremos que termine fina o que empiece lo más finito posible, pero enseguida queremos que el trazo ya esté bien. Lo vamos a dejar por el 10.
Le vamos a afilar un poquito la punta y con la cola vamos a hacer exactamente lo mismo, en torno al 10 y en torno al 30%. Así, tanto la entrada del trazo como la salida del trazo se verán bastante similares. Ya solo nos queda un programa por ver cómo crear los pinceles y este lo he dejado para el final y te voy a explicar el por qué. En todos los programas que hemos visto hasta ahora tenemos un configurador de pinceles que está bastante decente. Procreate es el mejor y tanto GPaint como Infinity Painter están muy bien. Pero, ¿qué ocurre con Sketchbook? En Sketchbook tenemos muchísimos pinceles que vienen por defecto. Puedes elegir un montón de ellos. Incluso tenemos algunos pinceles que son una buena base para practicar caligrafía, pero no terminan de estar del todo bien. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el resto del programa. Vamos a configurar nuestro propio pincel. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros pinceles y aquí tenemos los pinceles de Bellas Artes. Vamos a buscar el HB, este de aquí, y si nos venimos a este iconito de menú, le podemos dar a duplicar pincel. Ahora que hemos duplicado el pincel, nos venimos aquí arriba y abrimos el configurador de pinceles. Por defecto te vendrá en básico. Pero ¿qué ocurre? Que en el configurador básico, pues efectivamente es demasiado básico. Solo puedes modificar el tamaño y la opacidad del trazo. El que es algo más interesante es el avanzado. Y dentro del avanzado tenemos algunas configuraciones, como por ejemplo la presión, que en este caso, ¿qué es lo que queremos? Pues que el tamaño varíe según la presión que hagamos. Le podemos dejar un 30% para cuando hacemos mucha presión y la presión ligera queremos que tenga bastante contraste, así que también lo vamos a dejar bajito, por ahí en torno al 10 y el 40, más o menos. Puede estar bastante bien. La opacidad. Queremos que la opacidad esté al 100% cuando hacemos presión. Sin embargo, cuando tenemos una presión ligera, ¿no? Como indica aquí, podemos decirle que la opacidad sea un poquito más baja. El flujo. Queremos que sea continuo, tanto con la presión baja como con la presión fuerte. Y el sello, igual que en el resto de programas, no queremos que esté separado. Lo que queremos es que esté lo más unido posible. La redondez la podemos dejar en torno al 70% aproximadamente. Y la rotación podría estar bien por ahí, en el 100. Sí, en torno al 100 puede estar bien. Aquí podemos ver las modificaciones en tiempo real. En el apartado de forma podemos hacer lo mismo que hicimos en el resto del programa. Podemos buscar algo que quede un poquito cuadradito, una forma que funcione de manera similar. Dentro de las que tenemos por defecto, quizás la que más se parezca sea esta de aquí. Aunque esta por defecto no está nada mal. Esa, como vemos, no está nada mal. Por desgracia, en Sketchbook no podemos hacer ningún ajuste más con respecto a la forma. No nos deja indicarle al programa si queremos que los trazos sean más gruesos o más finos en las puntas. Y es un controlador de pinceles más básico que en el resto de aplicaciones que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, no por ello tiene por qué ser peor. Tenemos el apartado de textura, que vamos a dejar una textura parecida a la del lápiz. Ese puede estar bien. La escala la podemos modificar, el brillo lo podemos modificar para que las puntas, por ejemplo, queden un poquito transparentes, el contraste también lo podemos modificar un poquito. Y aquí podemos modificar, es algo que es bastante curioso porque si nos deja modificar cómo afecta la textura al trazo en función de la presión y nos deja modificar la textura en las puntas del trazado, pero no nos deja modificar nada sobre la punta de nuestro pincel. Algo curioso de este programa. Imagino que poco a poco lo irán desarrollando y acabará siendo pues
similar al del resto de programas de la competencia. Pero ahí puede estar bien. Y con eso estaría todo. Ya sabes cómo crear un pincel parecido a este de aquí, con punta pincel, para practicar caligrafía en Procreate, en GPaint, en Infinity Painter y en Sketchbook. En 4 programas, 4 pinceles. Si has llegado hasta aquí, déjame darte la enhorabuena. Eres todo un campeón por aguantar este pedazo de chapa. Estoy segurísimo de que este no será uno de los vídeos más vistos del canal, porque a pesar de que todo el mundo pregunta cómo creo los pinceles, cómo creas un pincel, cómo puedo hacer mi propio pincel, nadie o muy poquitas personas están dispuestos a realmente ver un tutorial, una guía de cómo crear un pincel paso a paso. Yo lo sé, o sea, soy consciente de esto, es un vídeo que es denso. Así que nada, si has aguantado hasta aquí, enhorabuena. Ya solo nos queda una cosa, que es poner a prueba estos pinceles. ¿Qué irá mejor? ¿Los pinceles que acabamos de crear o un pincel creado por una empresa profesional? Vamos a verlo. Cada aplicación tiene su punto fuerte, así que encuentra la que mejor se adapte a tu estilo. Y recuerda que personalizar los pinceles no solo te va a ayudar a crear un estilo único, sino que además te va a hacer ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Y lo dicho, si utilizas Procreate y quieres unos buenos pinceles para caligrafía y lettering, aquí abajo en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo tienes el enlace hacia mi página web, donde puedes encontrar más de 130 pinceles bien configurados y todos especializados para lettering y con un 70% de descuento. Así que, ¿qué estás esperando? Si te gusta la caligrafía y el lettering y además utilizas Procreate, aquí abajo tienes un enlace que te está llamando. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el vídeo de la semana que viene, donde veremos cómo trabajar este tipo de caligrafía, el tradicional, con el rotulador que hemos estado viendo en este vídeo. Este de aquí de Ecoline, la semana que viene. No te lo pierdas, activa la campanita para estar pendiente. Déjame por aquí abajo en los comentarios cuál de las aplicaciones de este vídeo es tu preferida o si tú eres de los que prefiere hacer la caligrafía en tradicional. Una vez dejes ese comentario, no te olvides de hacer clic en una de estas 2 recomendaciones de YouTube. Nos vemos la semana que viene. Chao.